Hola a todos, mi nombre es Verónica Angé y espero que estén muy bien. Como lo han podido leer en el título, hoy es el gran día, vamos a buscar un trabajo a Alejandro aquí en Canadá. De hecho, yo empecé a trabajar hace unas semanas con mis alumnos, pero él estaba en la casa trabajando en la marca, trabajando en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero me dijo, ya, Verito, quiero tener un trabajo aquí en Canadá, tener la experiencia canadiense y estar en contacto con gente, ¿no? Sí, porque de todas maneras es chévere trabajar pues desde casa, manejar tus horarios y todo, pero cuando haces un home office, al final es como, también quieres salir, quieres ir a la calle, conocer personas, tener la experiencia, por ejemplo, de trabajar en Canadá. Ojo, algo importante, en este video no van a ver una simulación, realmente es un caso real, van a acompañarme en todo el proceso, desde enviar los currículums, entrevistas y pues si es que llego a encontrar un trabajo, espero que sí, que ese es el objetivo del video, van a poder verlo. Realmente yo tengo un título universitario sí de Perú, pero aquí no tiene tanta validez, al menos que haga una convalidación. Entonces estoy tal como cualquier persona que viniera como primera vez de inmigrante sin ningún tipo de estudios. Pero vamos a buscar algo en relación a la experiencia que tengo, que es el manejo con animales. Páginas que recomiendo, Indeed y JobBank. Ahora me van a preguntar dónde encuentro trabajo en Canadá. Así que esas páginas son páginas recomendadas que vendría a ser Indeed y la página de JobBank que vamos a escribir aquí. Lo que sí no quiere decir que todo lo que van a encontrar ahí es verdadero, porque fraude existe en todo el mundo, hay que tener mucho cuidado. Primero, algunos tips que pueden tener para asegurarse que no sea fraude. Si alguna empresa cobra para la oferta laboral, está prohibido, así que claramente es fraude, así que tengan mucho cuidado con esto, no vayan a pagar absolutamente nada. Entonces, están muy atentos. También si les dan el trabajo demasiado rápidamente, si la entrevista simplemente son preguntas así escritas por WhatsApp, no. Ninguna empresa van a contratar a alguien de afuera tan rápido así, sin haberlo visto, sin haber pasado los filtros. Así que hay que estar bien alerta. Entonces, básicamente, nosotros vamos a mandar unos currículums ahí y en las próximas semanas, tal vez los próximos días, vamos a decirles cómo le va. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es el gran día, hoy soy el conejillo de India de todos ustedes. Hoy toca por fin, la primera vez que voy a pasar una entrevista de trabajo aquí en Canadá. Pues yo vine a Canadá sin saber nada de francés, me encuentro en este momento en la región del Quebec, donde se habla principalmente el francés. Me encuentro en Montreal también, que mucha gente habla aquí el inglés, entonces es mucho más fácil de poder comunicarse con alguna herramienta del idioma. Entonces nos contestaron hace un par de días y nos dijeron, bueno, Alejandro, tienes una entrevista, vas a pasarla el día jueves a las 9 de la mañana, nos hemos despertado temprano, ya que estaba un poquito lejos, y vamos en este momento para allá y les cuento acerca de la experiencia, cómo será. Y acabamos de salir de la entrevista, bueno, bastante peculiar, me agradó bastante la chica, la señora que me entrevistó era bastante amable. De hecho, en realidad los quebequenses son bastante amables con las personas, siempre tratan de hacerte sentir cómodo, y pues sí fue otra ocasión en la cual me sentía así. Vamos a ver qué pasa, cositas diferentes que he podido notar a comparación de Perú en esta entrevista es que, bueno, primero no necesitas ir con un traje o con un terno en tu entrevista, pues vas normal con una camisa. Otra cosa que puede servir de utilidad para ustedes es que muchas veces cuando son sus primeros empleos, su primer trabajo, el sueldo que van a tener aproximadamente es entre 16 a 20 dólares. Es un trabajo que no implique pues algún tipo de manualidad. Entonces estamos hablando entre 2.500 dólares a 3.500, 3.600 dólares al mes, que para Canadá está muy bien. De hecho, hemos mostrado en un video anterior que pues se puede pagar muchas cosas con eso, ¿no? Obviamente, si alguien quiere ganar mucho más dinero, pues
puede hacer algo en relación a construcción, algo en relación a manualidades como temas de electricidad, gasfitería y cosas así que se cobra por hora bastante bien. Mecánica también es algo que se cobra bastante. Bueno, acabo de tener otra entrevista, estoy un poco nervioso, no sé si ven mis dedos, ya que esta entrevista solamente fue en francés. ¿Qué les puedo decir? Fue bien, o sea, wow, es muy raro porque en momentos así te das cuenta de qué tan increíble es el cerebro humano, de poder sacar información de ni siquiera sabes dónde lo tenías. Me fue bastante bien, estoy sorprendido. De hecho, me dicen que bueno, el salario está bastante interesante. Se trata acerca de la producción lechera en alguna empresa. Está pues a 45 minutos de aquí. Me dijo que si no le parecía muy lejos. Yo le dije, mire, en mi país en realidad algo cerca es a 30 minutos y algo lejos es a 2 horas. Entonces pues no me parece nada lejos, me parecía una muy buena propuesta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy emocionado, estoy con toda la adrenalina arriba, ya que pues tuve que sacar todas las herramientas posibles para poder prestar atención al límite. Me ayudó mucho la francización cuando lo llevé hace unos meses. Bueno, prácticamente puedo decidir entre 2 empresas. En las 2 que voy haciendo la entrevista, las 2 me dijeron que pues que les respondiera y les dijera si cuándo estaba disponible para comenzar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el video, porque yo sé que muchas personas van a estar viendo el video y van a decir, pero ¿cómo voy a Canadá? Quiero conseguir un trabajo en Canadá, por favor. Y es complicado también el poder responder a todos al mismo tiempo. De hecho, como ustedes ya saben, y no es novedad, nosotros trabajamos con Immigrative Visa Service, que son consultores en lo que es la inmigración a Canadá, quienes te van a ayudar a formar todo tu perfil y pues hacer todos los trámites y documentos para que tú puedas llegar hasta aquí. Pero lo que es novedad y justamente lo que vengo a contarles es que Immigrative Visa Service en este momento también ha creado una plataforma que es completamente gratuita, ojo, es completamente gratuita, en la cual van a poder ustedes ingresar y ver diferentes tipos de empleos que puedan ustedes conseguir ahí. Se necesita realmente absolutamente de todo. Desde, pues sin desprestigiar a nadie, sin desprestigiar ninguna profesión ni ningún tipo de actividad. Desde la persona que, pues, que tiene que recoger quizás la fruta en los campos de cultivo hasta el ingeniero más calificado. Entonces, lo que hace Immigrative es funcionar como una especie de nexo entre la persona que necesita un trabajo y el empleador que necesita trabajadores. Entonces, de esa manera les facilitan ellos el trabajo para eso. Y como les dije, es completamente gratis. Las personas que postularon el 7 de octubre, que tuvieron sus visas de estudio, normalmente podían trabajar hasta 20 horas a la semana. Actualmente ya pueden trabajar más que eso para el año 2023, ya no tiene como un tope de horas, porque se necesita realmente mucha gente en todos los lugares, o sea, tanto en lugares, ciudades grandes como son Montreal, como son Vancouver, entre otras, como otras provincias, que al final estas provincias, porque son a veces un poco más alejadas que otros, pues te facilitan otros tipos de beneficios, como muchas veces la residencia en muy poco tiempo. Los sueldos también muchas veces son mucho más altos en algunas otras provincias que son un poquito más alejadas, justamente por eso. Entonces, también importante, por más que ya tengan un trabajo aquí en Canadá, ya tengan la oferta de trabajo, necesitan hacer todos los documentos, traducirlos, quizás si tienen familia, qué tipo de documentos necesitan para toda la familia, si vienen solos, qué tipo de documentos se tiene que traducir y a qué idioma. Entonces, para hacer la historia más corta y evitar el leer cada uno de los 80 perfiles, siempre es importante el asesorarse por una persona profesional. De esa manera, te ahorras dinero y te ahorras tiempo, sobre todo, porque al final te demores quizás un año para hacer todos los papeles y no aplicaste de manera correcta al lugar donde tenías que haber aplicado de los 80 programas de inmigración. Al final has perdido un año de tu vida que ya podrías haber estado aquí. Así que no se olviden visitar, toda la información también está en la descripción, como lo mencioné, Immigrative Visa Service, para poder ver todo el tema de su perfil, para ver si son aptos o no para la inmigración a Canadá, y si quieren conseguir algún tipo de trabajo en immigrativejobs.ca. Así que muchas gracias por la atención, sigamos con el video. Bueno, una actualización acerca de todo este proceso
para poder encontrar un trabajo aquí en Canadá. He pasado ya del segundo trabajo el filtro que había y pues tengo una segunda entrevista que depende de esto. Si al final me contratan o no, va a ser totalmente nuevamente en francés. Estoy ansioso, más no nervioso. Entonces voy a mostrarles un poquito de cómo va la entrevista. A ver qué tal nos va. Ils ont présenté votre profil en fait. Donc, qu'est-ce que vous avez eu comme information de l'agence sur l'horaire de travail, sur les tâches? Qu'est-ce que vous avez eu comme information? Lundi jusqu'à 23 au moment. Et 6h30, c'est pour initier le travail. Bon, c'est comme 30 minutes prochaine de ma maison. Tout est en relation de la production laitière, comme liquide, aussi fromage, différents types de fromage. Buenos días, un nuevo día, entonces hay una nueva entrevista. El día de ayer lo que hicimos fue pasar una segunda entrevista para que nos indicaran en qué trataba el trabajo, de qué horario, etcétera, etcétera. Luego de pasar esa entrevista me dijeron que en unos días me van a dar la respuesta si es que pasé la segunda entrevista y ya puedo tener el empleo o no. Pero en la tarde también me llegó un correo indicándome que si podía asistir el día de hoy a las 10 de la mañana a otra entrevista en otro centro de trabajo que es un centro de investigación en animales. Entonces dije, bueno, suena bastante interesante, voy a dar la oportunidad hasta que me den la respuesta en el otro. Entonces deseenme suerte, éxitos, vamos a ver qué pasa con esta tercera y espero que la última entrevista para tomar una decisión. Bueno, terminó la entrevista. Por obvias razones es muy difícil grabar adentro y pues tampoco no quiero incomodar a la persona que me está haciendo la entrevista. Tuve mejor impresión en esta entrevista que en las otras dos. De hecho me agradó bastante. También creo que fue el hecho de que la señora que me entrevistó fue demasiado amable. Me presentó a sus colegas y entre ellos había un peruano y un colombiano y el peruano me explicaba todo en español, entonces yo podía entender mucho más. Me agradó bastante. Estoy cruzando los dedos porque me vaya a decir, bueno, la próxima semana que sí, que tengo el puesto y de esa manera comenzar con ellos. ¿Qué pasó, Vero? Cuéntame. Bueno, todas las llamadas de sus trabajos pasan por mi celular, ¿no? Para filtrar, ¿no? Para que pueda contestar y todo eso. Pero esta vez llegó al buzón de voz. Entonces dije, bueno, escuché y era como para una entrevista en un centro de rescate animal bien importante aquí en Quebec. Entonces el mensaje decía que necesitaban hablarle en relación al trabajo y todo eso. Dije, va a ser para cuadrar una entrevista, ¿no? Pero no puedo llamar para decirles como que, sí, Alejandro está disponible, ¿qué es fecha? Dije, no, tú tienes que llamar, pero voy a estar ahí para ayudarte por si acaso, porque por teléfono es muy complicado. Uf. Ya que en realidad yo de verdad me demoré cuando aprendí español. Me demoré unos 6 meses antes de contestar al teléfono porque es difícil, porque no ves la persona, no ves su expresión y es muy difícil entender. Entonces dije, ya mejor que esté ahí. Entonces Alejandro la llamó y todo practicaba porque pensó que iba a hacer el buzón de voz, pero al final... No, de hecho saludó al inicio y me mandó de frente al buzón de voz. Ibero no quería llamar para no incomodar y todo. Y dice, no, volvemos a llamar. Y me dice, no, vas a llamar entonces, pero al buzón de voz. Y dije, ok, listo. Entonces me empiezo a practicar y digo, bonjour, je m'appelle Alejandro, je reçu un message aujourd'hui pour l'interview y todo lo demás, porque pensé que iba a hacer el buzón de voz. Y apenas me llama, me dice, oui, aló. Y yo estaba pensando, quedó frío. Yo estaba pensando, ¿es el buzón de voz o ya me contestó la persona? Y Vero me codea como diciendo, háblale. Y yo era como que... Ya perdió todo su francés, ya ni sabía qué decir. Yo le estaba escribiendo cosas de eso. Y ya, al final cambiaron al inglés porque... O sea, empecé a hablarle en francés poco a poco, pero después cuando ella me empezó a preguntar, ¿qué sabes acerca de esta empresa? Es que no pensábamos que iba a ser la entrevista ya. Claro, era como me empezó a entrevistar en francés por teléfono. Le dije, mira, las entrevistas, hablar ahorita el francés para mí, estoy aprendiéndolo, entonces si lo hago por teléfono es mucho más complicado.
¿te puedo hablar en inglés? Y me dice, sí, háblame en inglés. Y yo estaba, uff. Ya, y de ahí fue mejor. Pero sí lo sorprendió bastante. Así que bueno, ya pasaste el primer filtro de este trabajo con este centro de rescate, así que ya tiene su fecha para una entrevista presencial en este centro y vamos a ver. Y ya estamos listos para la quinta entrevista en el cuarto trabajo. Vamos para allá. Este es un centro de rescate animal en relación pues a animales de compañía, como lo que son aves, gatos, perros, y pues lo que hacen es la prevención de la crueldad animal. Tuve que investigar, obviamente, si van a hacer una entrevista, investiguen un poquito antes para que cuando lleguen no los agarren desprevenidos y digan, ¿y qué conoces acerca de la empresa que somos nosotros? Pues siempre es bueno informarse. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Y acabo de tener en este momento una respuesta positiva del centro de investigación que les había mencionado justo antes de la entrevista que voy a pasar en este momento. Estoy en dirección a este centro de rescate, pero me dijeron que sí, que tenía el puesto ahora por correo electrónico del centro de investigación. Entonces, una recomendación que así les puedo dar, no tomen tanta prisa en dar una respuesta, porque en realidad ya he tenido 2 trabajos prácticamente que me están diciendo que sí, entonces analicen cuál les conviene mejor, cuál está más cerca, quizás cuál más paga, cuál más se acopla más a ustedes y a sus necesidades. Entonces, buena suerte, vamos a ver qué pasa ahora con esta última entrevista. Y hemos terminado con la entrevista, creo que me fue bastante bien. Fueron 2 señoritas muy amables. Para serle honestos, en pues el salario es bastante bajo a comparación de los otros. Si bien ya tengo 2 respuestas y me gustaría decir sí, comenzamos. En este caso, esta última entrevista me hace dudar mucho porque es de las cosas que te hacen sentir bien contigo mismo porque estás haciendo algo de manera correcta y por más que el pago sea más bajo, uno siente pues que está haciendo algo. Me gustaría trabajar con ellos y si tienen la posibilidad de que me contesten rápido, pues genial, los tomo. Si no, pues ya tenemos igual un as bajo la manga y podemos decirle sí a cualquiera de los otros. Tiene familia de Latinoamérica, ¿verdad? Sí, yo soy de Centroamérica. Ajá. Sí. Centroamérica, ok, sí, por tu acento. Sí, centro. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, Sí, buen día, hermano, estamos en contacto. Y te veo en martes. Perfecto, muchas gracias. Buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, no pensaba grabar, estoy en pijama y todo. Tenemos como que una buena noticia, pero Una buena también noticia, pero... es un poquito incómodo porque, miren, básicamente Alejandro hizo 2 entrevistas esta misma semana y 2 lugares que le interesaban. Uno pagaba más que el otro, pero el otro le interesaba más. el otro me hacía sentir bien como ser humano. Sí. Por más que el pago era mucho menor, más o menos de diferencia, pues como $700 menos, más o menos. Pero este que paga menos para mí es que me hace sentir mucho más útil, más humano. Entonces, en la mañana recibió un correo, no, de hecho, ayer recibiste un correo del lugar que pagaba más, Claro. Del centro de investigación, diciéndole que sí, estaba contratado, todo esto, pero Alejandro tenía la entrevista pendiente con el lugar que le llenaba el corazón, Sí. entonces dijo, te contesto mañana, por favor, que voy a analizar las propuestas y todo. Y lo peor de todo es que como ya no había, a las 5 se supone que cierran y terminan de trabajar todos. Todavía no tenía respuesta. No tenía respuesta y le mandé un correo hace 1 hora y les dije, por favor, si me pueden responder a las 4, hasta las 4:30 porque tengo que responder a otro lugar. No me respondieron y le mandé un correo al centro de investigación diciendo que quería comenzar ya con ellos y que pues iba a trabajar con ellos y Apenas ni lo un mandé, minuto, ni un minuto. Un minuto después el teléfono sonó y al final es el refugio de animales que te dijo que te contrataba y Alejandro ibas a rechazar. Ibas a decir, ya dije al otro, pero Sí. yo le dije, acepta nomás, Pero es acepta. que ahora no sé ni siquiera cómo decirle a la otra persona que el correo que le envié hace
5 minutos no vale, o como, no sé. Bueno, Ay, Dios mío. Sí, eso es complicado, pero sé que el lugar que has elegido te va a llenar, vas a estar súper feliz. Entonces, Sí, por eso claro. dije, acepta nomás. Pero y- me decía acepta, yo le iba a decir no porque, o sea, mi palabra es la que cuenta y, Sí. y por más que, bueno, no sé. Pero bueno, ahorita Estoy estresado. vamos a terminar la grabación porque tenemos que mandar el correo para decirle que ya no. Ay, Dios mío. Bueno, pero la buena noticia es que tienes el trabajo que querías. Sí, pero no sé, eso es raro, es como que mi conciencia, el corazón está alegre Bueno, y mi conciencia está triste. ya. Así que le vamos a escribir antes que vea el correo. ok. Bueno, primer día de chamba. Es bastante tempranito, como pueden ver. Y lo difícil aquí pues es el hecho de que en otoño, invierno, los días empiezan a cortar bastante y por más que sean 6 de la mañana, pues no va a salir el sol de acá a 1 hora aproximadamente. Pero el cuerpo se acostumbra, pues, ¿no? Al final el cuerpo solito se empieza a despertar y más cuando haces algo que te gusta, no lo ves como un trabajo y más bien estás emocionado por comenzar ya. Toda la madrugada me estuve despertando, viendo la hora y decía, faltan 2, 3 horas todavía para que sean las 5 y recién despertarme. Así que, bueno, estamos emocionados nuevamente, como lo vuelvo a decir, y nos vamos para la chamba, para ver cómo es por allá. Bueno, les dije que quería pasear perritos porque ya había terminado hace varias de mis cosas. Así. Así. Eso es. Bueno, ya nos encontramos aquí después de una semana que hayas empezado a trabajar, despertándote a las 5:30 de la mañana, regresando, bueno, no regresas tarde, eso sí, ¿eh? Sí, No vamos a decir sí, que sí, regresas tarde, pero ¿qué tal tu primera semana? Han podido ver un poquito de las imágenes de lo que hago día a día. Básicamente es como que fuera yo el dueño, pues, de los perritos y los animales que están ahí. De 40 perritos. Bueno, 40 perros, hay palomas, han llegado gansos. Y pues es eso, es todo lo que es cómo mantener al animal, no cambiarle muchas veces las camas, porque a veces puede ser que esté sucio, darle la comida y es como varios platos rápido porque los perros se empiezan a desesperar, ¿no? Sacarlos a pasear para que no estén estresados, para que puedan hacer sus necesidades. También con el tema de las palomas, darle el agua, ver que tengan comida, siempre estén abastecidos. Todo lo que tenga referencia a las libertades de cómo se siente bien un animal, ¿no? Algo sí que me gusta mucho de haber tenido la experiencia o de estar teniendo la experiencia aquí en Canadá en un centro de refugio es el hecho de que la gente es tan consciente acerca de la adopción, porque cuando inicié, que fue hace una semana más o menos, habían como 40 perros. Actualmente se han ido unos 15 perros, entonces por así decirte que por día se van 2. A veces es extraño, es un sentimiento raro porque hay perritos con los cuales, pucha, te encariñas demasiado. El Charlie. Charlie, que era un cocker, que van a ver en imágenes o ya han visto en las imágenes. Es un perrito tan lindo, de verdad, es como... pero una vez que lo adoptaron, yo estaba al día siguiente como, ¿dónde está Charlie? Lo adoptaron y yo estaba como que,
pucha, pero a la vez qué lindo, o sea, tiene un hogar, tiene una casa, pero sí Sí. pena que ya no lo vas a volver a ver nunca Sí, más. de verdad que estoy bien feliz que Alejandro esté trabajando ahí y de todos los trabajos, de todas esas entrevistas que hayas tenido, sabía que es el lugar que más te iba a gustar. Sí. Y sobre todo es un lugar reconocido, es a nivel nacional aquí en Canadá. Internacional, porque tiene, si no me equivoco, en otros países, en Europa. No Y sabía. también están en Argentina, si no me equivoco. Ya, entonces eso está genial. De hecho, tienes eso en tu currículum y es como, wow. Para nosotros, bueno, en Quebec en general, conocemos muy bien lo que es y para mí era un orgullo que pudieras trabajar ahí, ¿no? ¿Y cómo te sientes de estar trabajando en Canadá? La experiencia que tuve en Perú fue en la Amazonía. Mucha gente trabajando al mismo tiempo. En este caso, pues yo tengo mi espacio, trabajo a veces con una persona más. Depende si nos cruzamos en el horario, ¿no? La gente es muy amable y nos encontramos por lo general en los almuerzos, pero no es que haya un contacto de que siempre estás conversando con gente, siempre trabajando en equipo, que muchas veces pasaba en la Amazonía para contención de trabajo es anacondas, diferente. caimanes, pues tenías que hacerlo en grupo porque eran animales grandes y pues Sí. alguien más tenía que estar chequeando lo que estabas haciendo. Entonces, para serles sincero, a mí me agrada mucho, soy una persona muy sociable, me agrada mucho los grupos, trabajar en grupo. Trabajar solito a veces me aburre un poquito, ¿no? A veces converso con los perros para no volverme loco, no, mentira. Pero algo que me agrada muchísimo de aquí es el hecho de que nadie se siente que es más que tú. Como mi jefe, manager, era como, Alejandro, vamos a hacerlo juntos. Me ayudaban, y cosa que en Perú nunca pasa, es como que tú tienes que hacerlo porque es tu chamba. Ya, bueno, en conclusión, lo que queríamos decir es que nosotros mandamos dentro de unas 2 semanas unos 10 currículums Sí. a diferentes lugares. Lo que hay que saber es que hay muchos más trabajos que 10, pero simplemente yo mandé a los trabajos en relación con animales, nada O más. algo que podía hacer en relación a mi carrera, ¿no? Claro, Como el queso de los quesos que había. Claro, en relación a tu carrera, exactamente animales, todo eso, la producción también Sí. lechera en este caso, pero nada más. Hay otros trabajos, hay listas como infinitas, pero simplemente fue eso. Así que unos 10 currículums que fueron mandados y de esos 10 lugares hay 6 Seis. lugares que te han contactado para una entrevista. Entonces, él tuvo bastante entrevistas y todo. Y finalmente de esos 6 lugares tuviste 5 sí. Sí, no. De esos 6 lugares, hubo un último que ha sido esta semana que me contactaron y me dijeron si podía pasar la entrevista, pero yo ya estaba trabajando. Después de eso había otro, el de producción lechera, que me dijeron que pues por experiencia no podía calificar. Y no está mal que te digan un no, porque al final lo peor que puede pasar es un no, pero tienes otros tipos de opciones. Pero hubieron 4 que me dijeron sí, y en un par me dijeron desde el inicio puedes comenzar cuando quieras. Exacto. Entonces, básicamente, los otros lugares, los 4 que no han contestado, poco a poco nos están contestando porque a veces se demoran. Alejandro decía, pero sí dicen urgente porque recién contestan como 3-4 semanas después para Sí. una entrevista. Pero ellos lo dejan como que abierto mucho tiempo, están como que recolectando las candidaturas y de ahí hacen las llamadas. Pues como ya tienes trabajo, pues Sí, muy posible. como justamente una universidad acaba de llamar para que Alejandro vaya a trabajar, vaya para la entrevista y todo, es como, ya fue, ya tengo mi trabajo, se han demorado un mes. Entonces a veces es así, se puede demorar un poquito en el proceso para que hagan las llamadas para las entrevistas, pero de todas maneras pudimos ver que pues de los pocos currículums que mandamos, como 10, tuvimos bastante buenas respuestas y bastante ofertas laborales también, y al final pudiste elegir lo que querías, lo que más querías dentro de eso. Exactamente. Bueno, yo sé que mucha gente viendo este video van a estar pues animados de querer venir a Canadá. Entonces ustedes ya saben que todos los datos para poder hacer sus papeles de manera regular, Formal. ¿no? De manera formal, que es lo más importante. Mientras vengan aquí de manera formal, con todas las cositas en orden, va a ser luego lo más sencillo para poder ustedes escalar. Sin estrés. Sin estrés, van a encontrar trabajo. Es que muchas cosas uno se ahorra del tema de preocupaciones cuando las cosas las haces bien Sí. desde el inicio. Sí. Entonces, toda la info, ya saben, aquí abajo van a encontrarlo, también en la cajita de descripción. Y si tienen más preguntas, déjennoslas en los comentarios, pues estamos felices, Alejandro está trabajando, yo también, así que bueno, para más videos acerca de Canadá y nuestras vidas en general, no olviden suscribirse al canal y también seguirme en Instagram. Nos vemos, hasta luego.